Señor te bendiga. Qué privilegio, qué bendición el que nuestro Dios nos permita estar con vida y el poder transmitir una palabra de bendición para nuestras vidas. Este día quiero compartir unas palabras de vida eterna y no palabras que vienen de parte mía, sino palabras de vida eterna porque vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, dice que vino a la ciudad de Nazaret, donde él se había criado, porque así eran las costumbres que se tenían en ese entonces para poder él iniciar su ministerio. Se dice que él inicia su ministerio a la edad de unos 30 años y es una costumbre, como les decía, que tenían que entrar a la sinagoga y acostumbraban a leer el libro o el rollo, como dice ahí la palabra del Señor. Y en esta ocasión pues no le tocó a nadie más y nadie menos que a nuestro Señor Jesucristo. A él le tocó empezar y empieza con una profecía que Isaías dio. Y qué hermosas palabras son las que encontramos cuando el Señor abre el rollo ahí en Isaías y dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor, cuando termina de dar estas palabras, cuando termina de leer lo que estaba en ese rollo, dice que él empezó a enrollárselo y se acercó hacia los hombres y les entregó el rollo y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y creo que ahí empezó, bueno, la palabra dice que ahí empezó que al Señor Jesús lo querían hasta apedrear ahí, ¿verdad? Porque él les aclaró y qué tremendo es ver, ¿verdad?, cómo estos hombres estaban ciegos. No pudieron ellos reconocer que el que estaba dándole lectura a ese rollo hermoso era alguien que les estaba trayendo palabras de vida eterna. Y en eso quiero que nos enfoquemos, en que tenemos un Dios de misericordia, que tenemos un Dios de amor, y que en este pasaje de la Biblia que hemos leído, nosotros encontramos cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo para venir a esta tierra. Y por eso yo creo que en la vida hay momentos difíciles, momentos en los cuales pasamos dificultades, pasamos cosas que nos oprimen el corazón, como bien lo dice allí, que muchas veces lo que nos rodea nos lastima el corazón, pero qué bonito es que el Señor Jesús vino a esta tierra con un propósito. Y Él vino, dice, a anunciar el año agradable, a dar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas se está refiriendo a que Él trae salvación para nuestras vidas, para toda la humanidad. Aquí el Señor Jesucristo nos está abriendo su corazón, digo yo, ¿verdad? Aquí Él nos está abriendo su corazón y nos dice a qué Él había venido y a qué vino y con qué propósito Él vino a esta tierra. Entonces, estas son palabras que a mí me motivan y me inspiran a seguir adelante,
a seguir confiando en el Señor, a seguir creyendo en Él, porque Él vino a ayudarnos. En Jesús nosotros vamos a encontrar esas buenas nuevas de salvación, que es una salvación extraordinaria para todos nosotros, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice que vino, dice, a traer esas buenas nuevas a los pobres. No quiere decir que Él solo mira a la gente que no tiene dinero. Aquí no se refiere a eso. El Señor Jesucristo se está refiriendo a aquellos pobres, como lo dijo en el Sermón del Monte, un poquito más atrás, donde habla Él: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se está refiriendo el Señor a aquellas personas que confían en Dios. Él no se está refiriendo a una pobreza económica, sino a aquellas personas que están confiando en Dios plenamente. Y el Señor dice que Él ha venido a ayudarte. Si tú estás confiando en Dios y dices: aunque yo confío en Dios, pero por momentos me siento débil, por momentos me siento triste. El Señor Jesús vino a eso. Vino a darte una salvación tan grande y te regala un perdón. Y eso creo que es lo que nos alienta, lo que nos motiva a cada uno de nosotros a seguir adelante. Así que, si usted confía en el Señor y ha depositado toda su fuerza en Él, ha depositado toda su confianza en Él, usted es bienaventurado. Porque los que confían en el Señor, dice la palabra que somos bienaventurados. No tanto así los que confían en el hombre. Eso el Señor lo mira con desagrado. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser pobres en espíritu, a depender toda nuestra vida, todos los días que el Señor nos permite estar en esa tierra, a depender completamente de nuestro Dios Todopoderoso. Así que miren, en Jesús encontramos también sanidad para nuestros corazones. Muchas veces hay personas que tienen lastimado su corazón, que están golpeados tal vez, ¿verdad?, por alguna situación que se dio, pero el Señor dice que ha venido a ayudar a los quebrantados de corazón. Y en Jesús nosotros, a pesar que Él sana nuestras vidas, nos da esa sanidad espiritual, también encontramos en Él libertad, porque muchas veces usted puede decir: no, pero yo no estoy preso en una cárcel, no, pero yo no estoy, ¿verdad?, detenido. Muchas veces estamos cautivos mentales, muchas veces los temores, muchas veces muchas cosas nos pueden tener cautivos y no nos pueden dejar avanzar, pero Jesús vino con ese propósito de darnos libertad, y una libertad, ¿verdad?, espiritual, que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, porque el Señor se refiere, Él vino, dice, a sanar a los ciegos. Es cierto, el Señor devolvió mucha vista a hombres ciegos que habían sido de nacimiento, pero también ha dado vista a todos nosotros, porque cuando nosotros no tenemos al Señor Jesucristo, entonces dice la palabra que nosotros somos ciegos. Y muchas veces, como los fariseos, el Señor les decía: ciegos que guían a otros ciegos, o sea, van a caer en un hoyo. Por eso el Señor Jesucristo dice que ha venido a devolvernos la vista, pero la vista espiritual, para que hoy nosotros podamos ver lo que la palabra de Dios nos está hablando. Porque muchas personas miran, pero no entienden y no pueden ver el Salvador que está con nosotros. Él viene a libertar, dice, a los oprimidos. Fíjense que los oprimidos en la Biblia encontramos que el Señor Jesucristo se está refiriendo a la situación que vivieron los israelitas por consecuencia, ¿verdad?, de la desobediencia a Dios. Ellos fueron oprimidos por pueblos extranjeros, por haber ellos adorado a otros dioses. Entonces ellos vivieron eso. El pueblo de Dios sabía que era estar cautivos. Ellos fueron cautivos por los babilónicos y ellos
se sentían oprimidos, y el Señor Jesucristo viene como ese Mesías Salvador, no como todos lo esperaban, alguien que viniera a reinar en esta tierra y que viniera a derrocar el gobierno de los romanos. No, Jesús vino a darnos libertad, a darnos vista, a sanar nuestro corazón, a aquellas personas que estaban cautivos, como les decía, espiritualmente. El Señor a eso vino, porque el reino de Dios vino Él y empieza y nace en los corazones de aquellos que le creen al Señor Jesucristo, de que creen que a pesar que el Señor Jesucristo vino a todo esto, Él dio su vida por nosotros. Y por eso que muchas personas en ese entonces, cuando el Señor Jesucristo lo estaban crucificando, se desanimaron, porque dijeron: miren lo que hicieron con aquel que venía a dar vista, a dar sanidad. Miren lo que hicieron con aquel Mesías que venía a ponernos en libertad, a darnos esa vista, ¿verdad? Miren lo que hicieron, lo mataron, porque ellos no habían entendido que el reino de Dios no está en esta tierra, que el reino de Dios empieza cuando el Señor Jesucristo viene y empieza en nuestros corazones. Claro, el Señor va a gobernar un día Él va a venir con nosotros, pero no es el tiempo, no era el momento en el cual Jesús, ¿verdad?, iba a ser el libertador de esa manera, sino Dios está siendo el libertador espiritualmente de todos aquellos que creen en Jesús. Por eso la palabra de Dios sigue en pie. Todo pasa, las modas pasan, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer. Y si el Señor Jesucristo dice que vino a eso, nosotros somos un fruto de eso. El poder reconocer que somos gente pecadora, que hemos fallado y que hemos cometido errores, eso nos hace personas que ahora vemos la luz de Cristo. Cuando antes nosotros no mirábamos eso, ahora nosotros podemos ver cómo la luz de nuestro Señor Jesucristo brilla en medio de un mundo frío, de un mundo hostil, de un mundo que quiere oprimirnos. Pero cuando nosotros vemos a ese Jesús de Nazaret que vino y trajo todas esas bendiciones, entonces nosotros decimos: tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios que vino con un propósito a esta tierra. Y lo que el Señor Jesucristo, Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Solo en Dios vamos a encontrar palabras de vida eterna. Ahora yo te pregunto, si tú sientes que te has apartado de Dios, si sientes que te has alejado de Dios, hoy Dios te está regalando una oportunidad. Él dice que está con los brazos abiertos. Él quiere primero que nosotros demos el paso. Él ya nos perdonó. Él cuando vino a esa cruz, Él murió por todos. Pero eso está de que usted venga y lo tome y le diga: sí, Señor, yo te agradezco y te pido perdón por mis pecados. Dios ya nos perdonó a nosotros. Por eso que es necesario que, si nosotros hemos reconocido nuestros pecados, lo confesemos, porque es necesario que lo confesemos con nuestra boca. Así dice el apóstol Pablo, que con la boca nosotros lo vamos a confesar y con el corazón también lo vamos a nosotros a creer que Él es nuestro Salvador, que es nuestro libertador. Así que si tú por primera vez tal vez no tienes a Cristo el Señor y solo has oído, yo te digo, el Señor Jesucristo dice que todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Y no hay otro camino, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, nosotros podemos llegar hacia el Padre, porque Él vino a esta tierra, lo dio todo, para que hoy nosotros podamos gozar de esas buenas nuevas de salvación y así poder
compartir también esas buenas nuevas de salvación a aquellos que tal vez no han escuchado, o tal vez han escuchado pero han hecho caso omiso a lo que Dios les está hablando. Yo te digo, Dios te está regalando otra oportunidad. Recibe al Señor y búscalo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Así que el Señor te bendiga. Amén.